Hola, soy Andrés de Go Faster Racing Academy. Bienvenidos de nuevo a nuestra serie de lecciones gratuitas de ajustes de electrónica. Hasta ahora ya hemos discutido los aspectos de la entrega de combustible de sistemas de inyección electrónica. También hemos analizado el tiempo de encendido y de cómo este afecta a la potencia y al par, además de cómo ajustarlo correctamente empleando un banco de potencia. En esta lección en particular veremos cómo ajustar un motor rotativo turboalimentado. Bien, la razón por la que vamos a ver este motor rotativo turbo es para mostraros que realmente no importa qué tipo de motor estemos ajustando, ya sea un 4 cilindros de aspiración natural, un V8 sobrealimentado, turbo con compresor, o en este caso incluso un motor rotativo, ya que se aplican los mismos principios que hemos visto anteriormente. Ahora bien, también quiero referirme al software que usamos para ajustar el motor o cómo aplicamos las lecciones que hemos aprendido hasta ahora. Y en esta lección vamos a usar la EQ programable de Adaptronic para RX8, concretamente el modelo EMOD 0013. Es muy importante entender que no importa qué plataforma estés usando para hacer tu ajuste, bien sea una EQ programable o una EQ original que debemos reflashear. La interfaz puede parecer diferente, las tablas de combustible y encendido pueden estar dispuestas de forma ligeramente diferente y tal vez la forma en la que la EQ aplica nuestros cambios sea ligeramente diferente. Pero lo que importa son los principios y ajustar el combustible y el tiempo de encendido no es diferente, independientemente de la plataforma en la que estemos trabajando. Es cierto que quizás os surjan muchas preguntas sobre el ajuste de motores turbo en particular y es por eso que hemos aprovechado la oportunidad en esta lección para incorporar tanto un motor rotativo como turbo a su vez. Así que estamos trayendo algo realmente diferente a lo que habitualmente nos encontramos y no solo voy a demostrar cómo, independientemente de la combinación de motores, se siguen aplicando los mismos principios. Solo tenemos que tener algunos cuantos parámetros más en esta mezcla que debemos de conocer y cuidar. Lo primero y una de estas cosas que debemos conocer antes de comenzar es mencionar que los motores rotativos son bastante particulares en términos de la manera en la que se deben ajustar o la forma en que ajustamos el motor en comparación con un motor de pistones. Hay que tener dos cosas muy en cuenta cuando se ajusta un motor rotativo. En primer lugar, en comparación con un motor de pistones equivalente, un motor rotativo necesita funcionar con una mezcla significativamente más rica de aire y combustible. Así que recuerda que esto significa que estaremos agregando más combustible en nuestra mezcla. La otra cosa acerca de un motor rotativo que es importante tener en cuenta es que son muy intolerantes a cualquier nivel de detonación. Recuerda que cuando hablamos sobre la detonación era cuando buscábamos el tiempo de encendido y la detonación es un punto en el que tenemos bolsas de aire y combustible sin quemar en la cámara de combustión que se prenden de manera espontánea. Pues bien, si esto sucede en un motor rotativo es muy fácil dañar los sellos del vértice del rotor o llamados apexi y no se necesita de mucha detonación para dañar un motor rotativo. Así que debemos de ser un poco más cautos a la hora de ajustar el tiempo de encendido y quizás dejar un par de caballos sobre la mesa en pos de garantizarnos un mayor buffer de seguridad. Dicho esto, el motor rotativo responde prácticamente de la misma manera que un motor de pistones a entrega de combustible y encendido. Bien, comencemos arrancando nuestro motor rotativo y ante todo haremos una prueba en el banco de potencia. Ya vamos. Bien. Vamos a esperar que el motor entre en temperatura de servicio y haremos una lanzada y discutiremos los resultados en la pantalla del banco de potencia. Ya tenemos nuestro motor en temperatura de servicio, vamos a realizar una lanzada a ver qué resultados obtenemos. Vamos a configurar el banco para hacer una lanzada hasta 8000 revoluciones, ya lo tenemos previamente configurado, vamos a ello. Granamos cuarta marcha y hacemos la lanzada. Bien, vamos a esperar a que el motor decelere, mejor dicho el banco decelere para calcular las pérdidas del eje de transmisión, aunque vamos a ver la potencia a rueda, no vamos a tenerlas en cuenta, ahí lo tenemos. Bueno, vamos a parar un momento el motor para poder hablar de una manera más sencilla. Aquí tenemos nuestra primera lanzada con nuestro RX8 con un motor 13B Renesis Turbo. Echemos un vistazo a los resultados en la pantalla del banco.
Para aquellos de vosotros que trabajáis en kilovatios en lugar de en caballos de potencia, os pido disculpas, pero en realidad no importan los números que estemos viendo, todo es relativo y esto realmente no es lo importante. En la pantalla de nuestro banco tenemos por aquí a la derecha nuestra gráfica de presión de aire en el colector de admisión, es decir, nuestra presión de soplado. Obviamente en un motor turbo esto es un aspecto muy crítico y que queremos observar siempre mientras estamos ajustando el sistema. Si la presión de aire se descontrola o aumenta demasiado puede ser muy peligroso para el motor, por lo que debemos prestar mucha atención a dicha presión. El siguiente gráfico que tenemos muestra nuestra relación de aire-combustible, tanto medida en el escape como nuestra relación de combustible objetivo. Bueno, en este caso sí que es cierto que hay que ajustar algunos parámetros un poquito porque la mezcla no está todo lo precisa que a mí me gustaría, pero para efectos prácticos de esta prueba nos es suficiente. Este gráfico también debemos de tenerlo muy presente cuando estamos ajustando un motor turbo o un motor atmosférico, pero especialmente un motor turbo para tener muy controlado la relación de aire-combustible objetivo del motor. Por último tenemos arriba nuestra gráfica de potencia, como digo, medida en caballos a ruedas, donde el motor está desarrollando ahora 269 caballos a ruedas y 267 Nm de par. Esta configuración es bastante típica para trabajar con un banco de potencia cuando estamos ajustando un motor, especialmente un motor turboalimentado como indicaba por la gráfica de presión en el colector de admisión. Ahora echemos un vistazo al software de ajuste en el portátil. Como dije, estamos usando la plataforma Eugene, que es el nombre del software provisto por el fabricante de esta ECU, que insisto es fabricante Adaptronic. Quizás se vea un poco diferente a otras EQs que puedas encontrar, pero esencialmente está haciendo lo mismo que las demás. En esta tabla tenemos nuestra tabla de combustible, o mejor dicho, nuestra tabla de eficiencia volumétrica, puesto que esta EQ permite trabajar por modelo de eficiencia volumétrica o por modelo de tiempo de inyección, pero como indiqué en otra lección, personalmente prefiero el modelo de eficiencia volumétrica porque suele dar mejores resultados frente a condiciones cambiantes. Como ya hemos visto, esto simplemente dicta cuánto combustible se entregará al motor en cualquier momento. Nuevamente se puede ver gráficamente en la parte superior la representación gráfica de esta tabla. Podemos cambiar a nuestra tabla de encendido que nos mostrará otro punto clave del proceso de ajuste. Ahora bien, la parte importante que debemos recordar cuando estamos ajustando un motor turbo es comenzar con la mínima cantidad posible de presión de soplado. Queremos comenzar con la presión mínima que pueda proveer el muelle de la válvula de descarga de la wastegate y comenzar ajustando desde ahí. Y esto nos proporcionará la cantidad mínima de estrés a la que someteremos al motor. Siempre queremos comenzar con el menor estrés posible en el motor y después comenzaremos a avanzar en pasos progresivos. La forma en la que hacemos esto realmente no difiere de cómo lo hacemos al abordar el ajuste de un motor atmosférico. Demos un vistazo a este procedimiento. Bien, lo primero que voy a hacer es volver a arrancar el motor. Bien, vamos a ir a nuestra tabla de eficiencia volumétrica. Vamos a utilizar, como decía, nuestro banco de potencia en modo estacionario y lo que vamos a hacer es controlar las revoluciones, haciendo que el motor comience a trabajar simplemente en un régimen muy bajo. Vamos a comenzar con una carga muy leve del acelerador que aplicará una cantidad mínima de estrés en nuestro motor. Vamos a engranar cuarta marcha. Nuestro banco está bloqueando a 20 revoluciones aproximadamente. Vamos a reducir un poquito. Podéis verlo en la flechita que tenemos aquí. Estamos trabajando ahora mismo aproximadamente en esta celda. Y lo que se puede ver con el cursor es, como decía, el punto a donde está accediendo nuestra EQ en el mapa de combustible. Al usar la información de la sonda de mezcla de aire-combustible de banda ancha que tenemos conectada, en este caso nuestro motor, podemos ver que nuestros datos de relación aire-combustible están representados justo aquí arriba. En este gráfico que pone AFR tenemos la mezcla de aire y combustible medida en nuestro escape respecto a la que tenemos debajo, que es la mezcla de aire y combustible objetivo. Al mismo tiempo también podemos ver arriba nuestras revoluciones del motor y un poquito más abajo la presión en el colector de admisión. Vale. Lo que queremos hacer es usar estos datos para optimizar la relación de aire y combustible para que coincida con nuestro objetivo, al igual que lo hacemos para ajustar un motor atmosférico. Obviamente este motor está prácticamente ajustado, así que no hay mucho trabajo que hacer, pero si os fijáis ahora mismo en esta tabla, en esta celda,
Estamos en un valor de mezcla de aire objetivo 14.2 y nuestra sonda está registrando entre 14.3 y 14.5. Aumentando un 1%, como acabo de hacer, ya veis que estamos en el objetivo que quería. Una vez que hemos ajustado esta celda de manera individual, podemos aumentar la presión en el acelerador y veremos cómo esto nos lleva a la siguiente celda de la tabla y repetir el proceso. En este caso la mezcla está clavada en ese 1% y no tenemos que ajustar nada. Si hay alguna discrepancia entre nuestra relación de aire-combustible objetivo y nuestra relación de aire-combustible medida, podemos hacer ajustes en los números de cada una de estas celdas con este método hasta que nuestra relación de aire-combustible medida coincida con nuestro objetivo. Vamos a pisar un poquito más para que veáis qué ocurre. Vamos a aumentar las revoluciones un poquito más. Bueno, ahora estamos a 3000 revoluciones. Como veis, podemos ir aumentando la carga. Aquí tenemos 100 kilopascales. Esta es la presión atmosférica y el máximo que podemos alcanzar en un motor sin sobrealimentación. Y aquí es donde las cosas comienzan a cambiar un poco para un motor turboalimentado. Como acabo de mencionar, esto no es lo más lejos que como acabo de mencionar, esto es lo más lejos que podríamos llegar con un motor atmosférico, así que más allá de esto aumentaríamos las revoluciones y continuaríamos nuestro trabajo de ajuste. Pero en un motor turboalimentado, si yo piso más el acelerador, podemos ver a continuación, lo voy a hacer ahora mismo, cómo la presión entra en presión positiva. Vamos allá. Ya veis que en este caso estoy a 120 kilopascales aproximadamente, con lo cual significa que estoy en presión positiva. Así que puedes ver que a medida que avanzamos hacia una presión de sobrealimentación positiva, el procedimiento sigue siendo el mismo. Al mismo tiempo, nuestras relaciones objetivo de aire-combustible, perdonadme que pare un momento el vehículo porque si no es casi imposible hablar, nuestras relaciones de aire-combustible objetivo también son ligeramente diferentes a lo que estamos buscando en un motor atmosférico. Bien. Trata de recordar que cuando hablábamos de ajustar la entrega de combustible o de la relación de aire-combustible, lo hicimos bajo la máxima carga, cuando exigimos toda la potencia a nuestro motor. En este caso necesitábamos agregar algo de combustible adicional y había dos razones para hacerlo. Una era asegurarnos de extraer la máxima potencia del aire que entra en el motor y la segunda es ayudar a controlar la temperatura de la combustión. Ahora bien, si observamos lo que sucede en un motor turbo, a medida que avanzamos hacia una presión de sobrealimentación, es decir, de aquí hacia abajo, simplemente estamos introduciendo mucho más aire y combustible dentro del motor. Cuando tenemos más aire y combustible dentro del motor, tenemos un evento de combustión más grande y gracias a eso es como obtenemos más potencia de un motor turbo. Sin embargo, este evento de combustión más grande tiene el efecto secundario de una temperatura de combustión más alta. Y por lo tanto, a medida que avanzamos hacia la presión de sobrealimentación positiva con un motor turboalimentado, vamos a comenzar a buscar una relación de aire-combustible más rica que la que usaríamos para un motor atmosférico. Si volvemos a recordar nuestra prueba de cómo la relación de aire-combustible afecta a la potencia en un motor de aspiración natural, dije que por lo general, para un motor de 4 válvulas moderno de aspiración natural, 4 válvulas por cilindro me refiero, podemos estar usando una relación de aire-combustible objetivo de quizás 13,0 a 1. Pues bien, si intentamos aplicar esta misma relación de aire-combustible a un motor turbo y particularmente a un motor rotativo turbo, terminaremos dañando el motor muy rápidamente. La consecuencia de esta relación aire-combustible más pobre es que obtenemos una temperatura en la cámara de combustión demasiado elevada, que puede dañar rápidamente los componentes del motor y también provocar que el motor sea mucho más propenso a sufrir detonación. Todo esto es muy perjudicial para la vida del motor y debemos mantenernos alejados de estos puntos a toda costa. Así que podemos ver que nuestro motor rotativo, si volvemos a nuestro diagrama en el banco de potencia, podemos ver que bajo presión de aire positiva tenemos nuestra presión de sobrealimentación aquí arriba a la derecha, como hemos visto, y aquí tenemos nuestra relación de mezcla de aire objetivo. He de decir que no está totalmente ajustada, pero casi prefiero que lo veamos en la tabla de relación de aire objetivo.
la relación de mezcla de aire y combustible objetivo. Podemos ver en el gráfico del banco que nuestro motor está trabajando aproximadamente a 130 kilopascales de presión atmosférica, con lo cual estamos en esta fila que yo tengo aquí seleccionada. Y podemos ver que estamos buscando una relación de aire combustible en torno a 11.8, 11.6 en función de las revoluciones y un poco la presión de aire que tenemos en el colector. Ya veis que estamos buscando una mezcla mucho más cercana al 11,5, podemos decir, en comparación con el 13 que buscábamos aproximadamente en motores atmosféricos. Y las dos razones para esto son, por supuesto, que tenemos 30 kilopascales adicionales de presión de RN positiva en el colector de admisión, y la otra es que debido a que estamos ajustando un motor rotativo, especialmente uno turbo, buscaremos una mezcla un poco más rica que si estuviéramos ajustando un motor turbo de pistones. Sin embargo, esencialmente todo el procedimiento es exactamente el mismo. No cambia nada realmente, solo que nuestras relaciones objetivo de aire-combustible serán diferentes. También necesitamos ser más conservadores con nuestro tiempo de encendido, porque a medida que aumentamos la presión, es decir, a medida que aumentamos la presión de soplado a nuestro motor, necesitaremos retrasar el tiempo de encendido para evitar la detonación. Vamos a ver nuestra tabla de encendido. Voy a quitar esto de momento. A medida que aumentamos nuestra presión de soplado, nuestro encendido también se va retrasando para evitar, como digo, la detonación. Hasta este punto he cubierto la mayoría de los fundamentos detrás del ajuste de electrónico y me has visto poner en práctica alguna de estas técnicas en el banco de potencia. Por supuesto que hay mucho más que aprender de lo que he podido ofrecerte en estos vídeos cortos. Sin embargo, es una gran muestra del trabajo que se realiza al ajustar la electrónica de un vehículo o motor concreto. Bien, si te ha picado el gusanillo de la curiosidad y estás interesado en aprender más, tal vez quieras aprender a ajustar tu propio vehículo o quizás quieras dar ese paso y comenzar una carrera en la industria del ajuste electrónico de alto rendimiento. Entonces, nuestra próxima lección va a ser crítica. En nuestra próxima lección debatiremos lo que específicamente necesitarás conocer y también cubriremos cómo necesitas aplicar todo esto de una manera práctica. ¿Cómo ajustarías un vehículo o un motor en un banco de potencia o por el contrario en la carretera? Puesto que el banco de potencia ofrece muchas particularidades que nos permiten ver de una manera empírica la potencia que estamos obteniendo realmente del motor, pero a fin de cuentas el vehículo tiene que funcionar en la carretera o en la pista de carreras, con lo cual hay cierta controversia entre cómo ajustar un vehículo, si en banco de potencia o en carretera. También hablaremos sobre las diversas técnicas en las que se puede aplicar esta información al ajustar tanto EQs completamente programables como es el caso que hemos estado tratando en estas lecciones, como mediante el reflaseo de la EQ original del vehículo. Bueno, me despido de vosotros, gracias por seguir, por vernos esta lección y espero veros pronto. Saludos.